¿Vamos? Miguel Ángel Mayo. Es usted técnico de Hacienda, el coordinador, además, de Gesta, del sindicato de técnicos de Hacienda en Cataluña. Y lo hemos emplazado para hablar de la amnistía fiscal. Y no porque nos diga qué es la amnistía fiscal, ahora que ya podemos llamarla así, sino para hablar de las consecuencias. ¿Qué ha ocurrido? Vamos un poco al inicio. ¿Cómo se gestó esta amnistía fiscal? Bueno, yo creo que para empezar hay que decir que la amnistía fiscal es el gran error de política fiscal de nuestro gobierno en el año 2012. Sí que es importante, me ha gustado que lo contextualice. O sea, ¿cuál es el contexto? Claro, venimos de una época de bonanza económica, años 2000-2007, que no se hicieron bien las cosas. Después llegó una grave crisis económica que hizo descender los ingresos tributarios en más de un 20%, colapso. El impuesto sobre sociedades pasó a recaudarse un tercio de su recaudación. Se iban recaudando 44.000 millones, pasaron a recaudarse 17.000 millones. Esto es un quebranto económico para las arcas públicas. Con este contexto económico de crisis, estamos hablando de más de 5 millones de desempleados, estamos hablando con una pérdida de 400.000 empresas en 3 años, hacía falta dinero. O hacías una política fuerte de recortes o hacías una política que no se había hecho bien de ingresos públicos. Entonces se decidió, como una medida meramente recaudatoria, establecer una amnistía fiscal. Bien, estableces una amnistía fiscal mediante la cual la gente que había defraudado sistemáticamente en la época de bonanza económica podría regularizar, pagando únicamente un 10%, sus bienes ocultos. Pero es que el gran problema es que la amnistía fiscal no solo es impopular porque los contribuyentes que hemos pagado nuestros impuestos, ahora vemos que de alguna manera los defraudadores les va a salir bastante más barato, sino que además no fue eficaz, porque después ni siquiera se recaudó la previsión que se tenía de recaudación. Con lo cual hemos tenido una amnistía fiscal que ha sido insolidaria con el resto de contribuyentes e ineficaz desde el punto de vista de que no se recaudó. Se llegó a recaudar menos de la mitad de lo que se tenía presupuestado. Y es más, incluso hubo contribuyentes que regularizaron su situación de bienes ocultos sin pagar impuestos. Y además se olvida usted de lo más importante de lo que vamos a hablar a partir de ahora, de que por ley, además, los nombres de esas personas que regularizaron sus capitales con la amnistía fiscal no se pueden hacer públicos. Bien. Vamos a ver, los datos de la agencia tributaria de carácter tributario son totalmente reservados, con lo cual la Ley General Tributaria lo dice claramente. Si la ley de transparencia, la ley de la libertad de información, hace como se hizo con el registro de morosos, que sí que sean públicos, pero claro, ahí ya vamos a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Actualmente, evidentemente, la gente que salió beneficiada, porque realmente estos defraudadores salieron beneficiados con la amnistía fiscal, no solo salieron beneficiados, sino que además se les prometió que no iban a ser investigados y además ahora mismo se les garantiza evidentemente el anonimato. Y no solo eso, pensamos que la amnistía fiscal, su plazo fin de presentación era el 30 de noviembre del 2012, hace 2 días, hoy estamos a 2 de diciembre del 2017, está totalmente prescrita a efectos jurídicos. Me está dejando usted helada, porque que lo sepamos los neófitos, que nos lo expliquemos a nuestra manera está bien, pero que lo diga usted tan claramente es un poco sangrante, porque estas personas que defraudaron y que regularizaron, en estos momentos, ¿qué están haciendo? ¿Esperar a que surja otra amnistía fiscal? Bueno, yo creo que primero estarán celebrando que les ha salido bien, porque veamos el diseño de la amnistía fiscal. El diseño de la amnistía fiscal era el siguiente. Vamos a reconocer que no llegamos a estos defraudadores y vamos a hacer una amnistía para que regularicen sus bienes ocultos y paguen un 10%. Esto era el principio. Después parecía que la amnistía fiscal no tenía suficientes garantías para estos defraudadores. Bueno, vamos a incluir también los bienes en efectivo, o sea, el metálico. Que la gente pueda decir que este metálico procede de una actividad que no sé bien y la regularizo y pagando un 10% quedo exento pues, de cualquier sanción, infracción o delito penal. Bueno, pues parecía que todavía no era suficientemente atractiva. Pues vamos a hacer, que esto es lo peor, que es que aquellos bienes que tú tuvieras en periodos prescritos, es decir, antes del 2007, si los regularizas, no tendrás que pagar el 10%, o sea, pagarás el 0%. ¿Qué ocurrió? Muchísimos depósitos, fondos de inversión, acciones,
que los tenían antes de esta época, pues pudieron pasar de ser ocultos a ser bienes totalmente transparentes, y encima, como en el momento de generación de intereses, años 2009, 2010, estos fondos de inversión, recordemos todos la quiebra de los bancos importantes, pues tampoco tenían rendimientos, con lo cual a estos contribuyentes les salió gratis. ¿Es verdad que les salió gratis? Bueno, ¿cuánto patrimonio oculto se regularizó? 40.000 millones. ¿Cuánto se ingresó? 1.290 millones. Es decir, únicamente pagaron 12.000 millones. O sea, el resto, 28.000 millones, fue patrimonio oculto que se regularizó, se blanqueó al instante, sin consecuencias penales, sin consecuencias de comprobación fiscal, y no pagaron impuestos. Yo creo que este fue el gran error de la amnistía fiscal. Es decir, permitir declarar bienes ocultos que, como pertenecían a periodos prescritos, no iban a tributar. Con lo cual, esto pues yo lo asemejo a lo que sería una confesión católica. Yo confieso mis pecados, yo te perdono y mantengo un secreto de confesión, con lo cual a ti no te pasará absolutamente nada. De hecho, no tienes ni penitencia, porque ni siquiera pagaste ese 10%. Yo creo que el gran error de la amnistía fiscal es que su único objetivo legítimo era incrementar la recaudación en ese momento de crisis económica, y ni siquiera incrementó la recaudación, puesto que se recaudó menos de la mitad de lo previsto. ¿Estamos en estos momentos encubriendo a defraudadores fiscales? Encubriendo, no. Lo digo porque me imagino que ahora se conocen los nombres de esas personas. Me imagino que habría capital lícito, pero también capital ilícito, ¿no? No. La amnistía fiscal es una amnistía fiscal. Tú piensas que cuando te planteas una amnistía fiscal, tú no estás hablando de defraudadores, estás hablando de personas que desconoces que son defraudadores. Entonces, claro, ellos nunca van a acudir a una amnistía fiscal si, cuando se presentan como defraudadores, tú te los vas a poner en el punto de mira y vas a perseguir sistemáticamente a estos defraudadores. Bueno, eso es una amnistía, en verdad. Significa, te perdono para que te portes bien. Entonces, ahora sí que tenemos datos, evidentemente tenemos datos de cerca de 20.000 contribuyentes y 600 empresas que sistemáticamente habían defraudado, porque por eso se acogieron a la amnistía fiscal. Y sí que es verdad que no podremos investigar los bienes declarados en la amnistía, pero sí que creo que serán unos contribuyentes de alto riesgo para continuar viendo si realmente defraudan o no, puesto que en su momento sí que defraudaron. Con lo cual, encubriéndolos no, porque evidentemente no podremos tocar lo que han regularizado, está perdonado, pero sí que podemos comprobar lo que siguen haciendo en los siguientes años. No solo lo podremos comprobar, sino que sabremos que esta gente presentó un modelo 750, deuda tributaria especial, es decir, eran defraudadores, con lo cual deberán tener una especial vigilancia por parte de la agencia tributaria. ¿Qué pasa con esos 714 de Montoro, llamados 714 de Montoro? Bueno, yo creo que la amnistía fiscal no debería tener contexto político o, como decía el mismo Montoro, DNIs. Los 714 de Montoro estarán dentro de los otros 20.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, y evidentemente en ningún momento creo que nuestra agencia tributaria podrá permitirse diferenciar entre contribuyentes de mayor rango o de menor rango. Yo creo, y lo dijo muy claramente nuestro ministro, todos son iguales y no miraremos el DNI de los mismos. Hoy precisamente se aprueba o se va a intentar aprobar un plan fiscal presentado por Montoro. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Bueno, veremos lo que se aprueba, porque evidentemente es hoy, estamos en un día importante, 2 días después de la prescripción de la amnistía fiscal, en el momento que se va a presentar las reformas de la nueva lucha contra el fraude fiscal. Bueno, le voy a decir la cosa positiva. Cosa positiva es que funcionó muy bien cuando se obligó a las facturas entre las empresas a que se pagaran en efectivo cuando tenían un importe superior a 2.500 euros. Y le voy a decir por qué funcionó muy bien, porque hay muchos asesores que dicen que esto para nada funcionó muy bien, porque antes había multitud, yo tengo una larga trayectoria en el Departamento de Inspección, había multitud de facturas totalmente ficticias que, cuando pedías el medio de pago, establecían que se pagaran en efectivo. Con lo cual tú decías, la factura es ficticia, pero el pago es en efectivo. A ver cómo demuestro que ni se ha realizado el trabajo hace 3 o 4 años, ni se ha pagado, porque como es en efectivo tal. En ese momento de que tú pones un límite de efectivo de 2.500 euros, ya desaparecen estas cuantías, estos pagos de operaciones inmobiliarias en efectivo, que todo el mundo tenía mucho efectivo, para hacerlo mediante medios de pago, como pues una transferencia. Con lo cual, en ese momento cambia totalmente el escenario de la inspección, y la carga de la prueba la pasa a tener el presunto defraudador. Con lo cual, la medida es muy buena.
la medida, como es buena, lo que se hace es intentar perfeccionarla. Ya lo vamos a poner a 1.000 euros. ¿Por qué? Porque tú antes, por ejemplo, tenías una factura de 6.000 euros y podías de alguna manera instrumentar 3 facturitas de 2.000 euros para que no superaran los 2.500. Ahora, con una factura de 6.000 euros, si tienes que instrumentar 9 facturas de 800 euros, la cosa es más difícil. Es decir, yo creo que vamos a eliminar de golpe lo que eran estas facturas ficticias pagadas en efectivo y vamos a eliminar también mucho blanqueo de capitales que se estaba haciendo con aquel defraudador, aquel contribuyente que tenía dinero en efectivo y gastaba en bienes de lujo, en restaurantes, porque ya la factura se minimiza a 1.000 euros. El pitufeo. Bueno, usted lo llama el pitufeo, yo lo llamo el gasto directo en metálico. Cuando alguien tiene metálico y no puede meterlo en una entidad de crédito, lo que hace es evidentemente gastarlo, porque si no, ¿para qué está el dinero? Esa es una medida. Pero esa medida va acompañada de otra medida, y es que, bueno, se lleva aprobado hoy, pero posiblemente se apruebe, y es que se prohíbe o se dificulta de alguna manera a los contribuyentes a aplazar las deudas tributarias, como venían haciéndolo hasta ahora, con la agencia tributaria al tipo de interés legal del dinero. Fíjense en las dos medidas. Si reducimos el límite de pagos en efectivo y si reducimos la posibilidad de crédito o de realizar préstamos para pagar tus deudas tributarias con Hacienda, lo que estamos incrementando es el negocio bancario. A quien realmente le ha tocado el gordo de lotería antes de tiempo son las entidades financieras, porque van a ver que si se limitan los pagos en efectivo se van a utilizar más tarjetas de crédito, más transferencias, más medios de pagos electrónicos, y si la Hacienda tributaria dificulta la posibilidad de aplazar directamente con ellos, habrá que pedir créditos a los bancos para pagar impuestos. Vuelvo a repetir, el gran beneficiado, si se aprueban las medidas anunciadas hasta ahora, son las entidades bancarias. ¿Y el gran perjudicado? Bueno, el gran perjudicado en principio... Lo digo porque una de las partes negativas que se le está viendo a esta reforma, esto del el tema este de los 1.000 euros, es que también va contra la clase media y que parece que las clases altas van a poder seguir defraudando presuntamente de otras maneras, ¿no? Bueno, vamos a dos temas. Primero el de clases medias altas y después el de quién sale perjudicado. Claro, ¿quién va a poder salir perjudicado? Y de hecho posiblemente ya estará contestando a estas medidas. Bueno, pues piensa en comercios en los cuales se paga normalmente con medios en efectivo. Se van a quejar los restaurantes, sobre todo los restaurantes de lujo, donde antes podía venir un contribuyente y decir, pago la comida, 1.500 euros en efectivo. Aquí no dejábamos rastro de nada. Bueno, las tiendas de bienes de lujo, un reloj que te pueda costar 2.000, 3.000 euros, claro, ahora habrá que pagarlo. Yo creo que el gran perjudicado van a ser este tipo de comercios que normalmente recibían un cliente que pagaba en efectivo. Este va a ser el perjudicado. En cuanto al resto de perjudicados, que se limite el pago a 1.000 euros, pues el contribuyente corriente no supone un incremento de impuestos, con lo cual perjudicado no se va a ver. Otra cosa que me ha comentado es lo de las clases altas y medias. Evidentemente, yo creo que en cualquier país hay una clase alta, una clase media y una clase baja. A mí siempre me gusta decir quién es el que soporta el peso de los impuestos en un país. O sea, más del 75% de los impuestos que se recaudan en nuestro país corresponden a IRPF e IVA. El IVA lo paga evidentemente la clase media y baja porque necesita consumir. Una persona de clase alta destina menos porcentaje de su dinero a consumir, una clase media y sobre todo una clase baja destina el 100% de su dinero a consumir, con lo cual va a pagar un 21% de IVA. El IRPF grava claramente más a las rentas medias y sobre todo a las rentas del trabajo. Más del 95% de la recaudación del IRPF son rentas del trabajo. Con lo cual tenemos que tener claro que la clase media es la que está sosteniendo los ingresos tributarios de las administraciones públicas. Y esto es una realidad. Y además, si ya hablamos de elusión o evasión fiscal, las clases altas son los que evidentemente tienen los mecanismos o la capacidad intelectual por medio de sus abogados para no pagar los impuestos que les tocarían de pagar. Para poder defraudar. Vamos a ver, o sea, al final estamos llegando a la conclusión de que en este país, un país donde desgraciadamente la clase baja no paga porque cada vez hay más clase desahuciada que no pueden pagar impuestos porque no pueden pagar impuestos. La clase alta no paga impuestos porque los defrauda, y vamos a decirlo abiertamente, y la clase media es la que está soportando absolutamente todo. Antes me decía usted fuera de cámara, me comentaba eso que decía el político que quiero que me responda, que decía, no, vamos a poner los impuestos a la clase media que no protesta nunca.
Bueno, esto es lo que le comentaba, era esta anécdota del gobierno francés del siglo XV, en el cual había un problema de déficit recaudatorio, ¿no? Y decía, ¿cómo vamos a hacer? Porque tenemos muchos gastos, palacios, guerras, para incrementar los ingresos. Y el ministro de Finanzas en aquel entonces le decía al rey, usted no tenga problema, incrementamos los impuestos a la renta media. Bueno, pues es que los impuestos ya son muy altos, ¿cómo vamos a incrementárselos más? Pues incrementándoselos más, porque las rentas medias, en el momento que les incrementan los impuestos, aceptan directamente el impuesto y lo que intentan es diversificar o incrementar su capacidad de renta para no ver reducida su capacidad adquisitiva. La clase media tiene una capacidad asombrosa de aguantar impuestos. O sea, tú le subes porcentualmente y ellos lo que hacen es trabajar más para mantener su capacidad económica. Con lo cual, claro, el gran granero de los impuestos es las clases medias. Al final vamos a ir donde usted ha dicho, o sea, a una pirámide en la cual las clases bajas no pagan impuestos porque evidentemente no pueden pagar impuestos directos porque no tienen renta, y las clases altas no van a pagar impuestos porque tienen mecanismos para no pagarlos. Con lo cual, el peso de los impuestos, porque al final los servicios públicos alguien los va a tener que pagar, va a ir, de hecho está yendo o recae directamente en las clases medias. Pero es una realidad de los sistemas tributarios de todos los países de nuestro entorno, no solo el nuestro. Es cierto, además una carga ya que sí, que es verdad que la clase media cada vez está trabajando más, está intentando ganar más dinero para pagar más impuestos, pero los países se están empobreciendo, el consumo se está desplomando y hoy, por ejemplo, ya ha salido un tema importante también, que es el que que el gobierno ha tenido que volver a sacar dinero de la hucha de las pensiones, por ejemplo. Claro. El problema que tenemos es que, o sea, realmente cuando se carga mediante impuestos a las clases medias y estas no pueden obtener mayor renta, reduce su capacidad económica, con lo cual se va a caer el consumo. Pero un ejemplo claro lo tenemos en el IRPF. El IRPF, en la época esta que le comentaba del desplome del impuesto a las sociedades, se incrementó en su recaudación un 5%, con 5 millones de desempleados. Es decir, los que pagaban renta, pagaban mucha más renta. O sea, lo que se está pasando es que realmente esa clase media ve incrementada sus impuestos. Y si no puede de alguna manera ver incrementada su renta, la capacidad económica se reduce y el consumo, como usted dice, cae desorbitadamente. Además, los impuestos lo que vienen es a limar las desigualdades sociales. El impuesto intenta recoger del que más renta tiene y dársela al que menos tiene. Cuando los sistemas tributarios son ineficaces, lo que pasa es lo que está pasando en nuestro país. O sea, no es una demagogia, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, porque estás haciendo más rico al que tiene dinero cuando le estás permitiendo no pagar los impuestos que deberías pagar. Le voy a dar un dato y lo voy a buscar porque lo tengo aquí. Vamos a ver, tenemos en España, lo estaba memorizando, pero por no equivocarme, una economía sumergida en torno a los 253.000 millones de euros, el 24,6% del PIB español. Si la clase media no se puede escapar de pagar los impuestos, ¿dónde está esta economía sumergida? Bueno, me está definiendo la economía sumergida como aproximadamente un 24% del PIB. Nuestro PIB es 24,6. Es 1 millón de millones, con lo cual estos 250.000 millones de euros. Sí, dicho de otra manera, 1 de cada 4 euros escapan al control de la agencia tributaria y al control fiscal. ¿Las rentas del trabajo escapan al control fiscal? Evidentemente no, porque están totalmente declaradas. Entonces, ¿dónde viene ese fraude? Ese fraude viene evidentemente de rentas de profesionales, rentas de empresas que no pagan sus impuestos. El gran problema actualmente que tenemos, tanto nuestro país como el resto de países de la Unión Europea, por eso está tan preocupada Bruselas, es que las empresas sistemáticamente ganan rentas en un territorio y los pagan en otros. Pero es que encima no los pagan en otros. O sea, lo que hacen es desviar la renta generada en nuestro país para, mediante simulacros, instrumentación, como quieras llamarlos, poner ese beneficio en un territorio en el cual no va a pagar, lo que todos conocemos como paraísos fiscales. Eso empobrece un país, empobrece totalmente tu país. Si tú tienes que las mayores rentas de nuestro país las están consiguiendo grandes empresas que todos conocemos, que triplican su facturación año tras año y no pagan impuestos en nuestro país se empobrece. Entonces, en ese momento que el país se empobrezca, el país dejará, como usted ha dicho, desciende el consumo, dejará de ser mercado para este tipo de empresas. Con lo cual tenemos que, de alguna manera, pero en eso es lo que está poniendo el punto de mira la Unión Europea, es en intentar que las empresas que generan renta en un territorio no lo pagan en ese territorio. Su pregunta era, ¿dónde está ese fraude del 24%? Yo creo que casi en su totalidad en empresas que están operando en España
y se permiten por mecanismos de ingeniería fiscal no pagar sus impuestos en nuestro territorio. Empresas que, vamos a contextualizarlo, empresas que consiguieron mediante una reforma laboral tener unos compromisos con sus trabajadores prácticamente nulos, que han conseguido ajustar unos sueldos para sus trabajadores que los han convertido en auténticos trabajadores pobres y que además se llevan el dinero fuera de nuestro país. ¿Lo estoy diciendo bien? Lo está diciendo perfectamente, o sea, está definiéndolo perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esa percepción, aquí es lo que yo llamo percepciones erróneas de que si no cuidamos a la empresa multinacional, esto era hace 30 años, la empresa se irá fuera, con lo cual no estará arraigada en nuestro país y perderemos los puestos de trabajo, con lo cual le facilitamos pues eso, una reforma laboral, unos beneficios más acordes. Es totalmente error. O sea, el error es el siguiente, o sea, lo que le decía antes, perderemos este tipo de empresas o no se erradicarán aquí cuando dejamos de ese mercado. Estas empresas están aquí y les sería igual pagar un 15% de sociedades que un 40%, porque si usted gana dinero, les es igual pagar un 15% que un 40%. Cuando se irán es cuando no ganen dinero, y no ganan dinero cuando no seamos mercado, cuando haya otros países emergentes que sean mejores mercados que nosotros y pasemos de ser un país desarrollado y rico a ser un país pues como estamos ahora mismo, con un nivel de endeudamiento muy alto, con un nivel de desempleo muy alto, con unos niveles de corrupción. Nos acercamos más a estándares países latinoamericanos que estándares de países nórdicos europeos. Señor Mayo, a las empresas que vienen a invertir a nuestro país o que intentamos atraerlas para invertir a nuestro país. Ahora tenemos un caso muy significativo en Madrid de una gran empresa que ha comprado muchos terrenos para invertir en ocio en Madrid. Les estamos ofreciendo estas prebendas, por decirlo de alguna manera, que pueden pagar sueldos bajos, que pueden llevarse el dinero fuera. Lo digo porque si lo están haciendo las empresas de aquí, podremos ofrecerlo a las empresas que vienen, ¿no? Como aliciente. Ya, o sea, deberíamos, ¿no? O sea, deberíamos, para que las empresas se radicaran en nuestro país, para que hubiera inversión, para que hubiera empleo, deberíamos tener un tipo de prebendas que podía hablarle de los tipos de prebenda que existen. Error. O sea, el gran error de los países de la Unión Europea es que están jugando todos a ver cuál es el más competente desde el punto de vista fiscal y laboral. Laboral lo tenemos difícil, porque ahí China nos saca muchísimo recorrido. Pero claro, ¿aquí a qué jugamos? ¿Hacer una política fiscal de prebendas para las grandes multinacionales que al final nos vamos a estar comiendo impuestos entre todos los países? Porque si nosotros hacemos una buena política fiscal, rápidamente Holanda, rápidamente Irlanda mejorarán su política fiscal. De hecho, ya lo vimos con el caso LuxLeaks. O sea, Luxemburgo directamente, mediante contrato, certificaba la posibilidad de operar desde Luxemburgo a un precio ridículo fiscalmente. O sea, la verdad es que sí. O sea, lo que no creo que se tenga que convertir un gobierno es en una especie de mercader de su sistema tributario, de su sistema laboral, yo creo que vendiendo, que así la empresa se radica, crea trabajo, crea dinero, o realmente lo que crea son puestos de trabajo en condiciones lamentables, crea una evasión de impuestos terrible que no se queda el impuesto. O sea, entonces al final, ¿qué es lo que se queda aquí? Esa especulación de esos terrenos que me comenta en Madrid. Con lo cual muchas veces con ideas erróneas intentamos hacer cosas que realmente después no son desde todo el punto para mí de justicia fiscal y económica óptima. Dígame, ¿en qué sintonía cree que está el gobierno y en qué sintonía cree que están los partidos de la oposición de ahora todos con respecto a una posible reforma fiscal eficaz o, entre comillas, revolucionaria para que todo esto tuviera una solución? ¿Cree que hay de alguna manera predisposición o al final cuando todos se sientan en el Congreso la cosa al final todos firman lo mismo? Bueno, nos remitimos a las evidencias. Lamentablemente, ninguna. O sea, ninguna voluntad política cuando el discurso político de todos los partidos irían en consonancia con nuestra entrevista. Todo el mundo estaría de acuerdo que son las rentas medias las que soportan, que son las rentas... Pero después, a la hora de reproducir legislativamente pues un incremento real de tributación de las rentas altas y de control de las rentas altas y un trasvase a las rentas bajas, no se traduce. Hace poco hemos visto la reforma fiscal en el Parlamento de Cataluña y evidentemente no se han incrementado los tipos de IRPF, no se ha establecido un impuesto sobre patrimonio o sucesiones más alto. O sea, es decir, los impuestos directos, es decir, las clases realmente poderosas no han visto de alguna manera mermada su capacidad económica mediante impuestos y reproducimos, porque ahora las medidas ¿cuáles son? En ningún
momento estamos viendo medidas de que se van a gravar más las rentas altas para vía directa, de alguna manera, equilibrar las desigualdades sociales con las rentas bajas. Esto de que el tributo debe gravar al que más tiene para darle al que menos tiene, desgraciadamente, no solo no está pasando actualmente, sino que no parece que vaya a pasar a corto plazo. Es decir, los ricos van a seguir siendo más ricos y los pobres más pobres gracias a las políticas gubernamentales. Déjame saltar a Europa un momento, porque pertenecemos todos a la Unión Europea. ¿Qué políticas qué se está haciendo ahí contra todo esto? Y sobre todo, dígame si hay en la Unión Europea una voluntad de hacer una reforma fiscal o una unificación fiscal europea ya de una vez por todas. En la Unión Europea sí que parece que hay una voluntad, pero el problema de esta voluntad tan manifiesta es la lentitud de las medidas. El gran problema de la Unión Europea es que en materia tributaria la normativa debe de aprobarse por unanimidad. En cuanto haya un país que resulte beneficiado porque tenga alguna práctica que le beneficie, pues podrá vetar esa decisión de la Unión Europea. El problema de la Unión Europea es la lentitud, o sea, tiene una justicia fiscal que es justa, pero cuya lentitud hace que al final no sea justa. Es decir, el defraudador se acomoda a los cambios legislativos de manera que cuando se apruebe realmente algo que tenga efectividad, ellos hayan encontrado los mecanismos para seguir defraudando. Yo lo hago con el ejemplo del caracol, o sea, las oportunidades que tenemos de acabar con el fraude fiscal son las mismas que tiene un caracol de recorrer los 712 kilómetros del Camino de Santiago. El caracol irá por el buen camino, el caracol se esforzará, el caracol lo intentará, pero lamentablemente el caracol nunca llegará al final a Santiago de Compostela. Y esto es lo que está pasando, o ha pasado hasta ahora con las políticas de la Unión Europea. Hay voluntad, hay estudios, pero hasta que se instrumenta en normativa específica vinculante a los países de la Unión Europea, pasa tantísimo tiempo que la medida deja de ser efectiva. A ver, usted no me está tranquilizando nada. Yo creía que al final un técnico de Hacienda como usted me diría, no se preocupen ustedes porque esto... Pero es que no me está tranquilizando nada. Es que si la tendencia es a que la clase media va a seguir bombardeada a impuestos porque nadie se atreve, en este país ningún gobierno se atreve a asumir que la clase alta y que las empresas españolas tienen que pagar impuestos, pues como que me deja usted con muy mal sabor de boca, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo podría intentar tranquilizarla, pero no estaría... No lo intente si no es cierto. No estaría siendo crítico. Yo creo que mi misión es más ser crítica con la situación para de alguna manera contextualizar esa situación y que la gente de alguna manera también vea la necesidad de unos cambios claros en nuestra política tributaria actual, porque han pasado muchísimos años en los cuales esto bueno, supongo que el pastel tributario era tan alto que evidentemente en la época de bonanza económica, con que se pagara el impuesto sobre el valor añadido, se pagara la renta, ya tenemos suficiente ingreso para pagar el gasto público. Ahora es el momento de crisis económica cuando salen estos problemas. Bueno, tenemos que abordarlo. O sea, lo que no podemos es esperar, que esto también se hace mucho, esperar un crecimiento económico que vuelva a darnos un nivel impositivo alto, que nos olvidemos y que permitamos que la gente siga teniendo sus rentas en paraísos fiscales, siga instrumentando empresas offshore para no pagar impuestos. Aquí lo que hay que hacer es denunciar esto para que de alguna manera la presión, que ya está siendo mucha, haga que las normativas, tanto a escala de la Unión Europea como a escala nacional, cambien. Bueno, mire, le voy a tranquilizar, porque si nos ponemos en el escenario de hace 3 años, la situación era mucho peor. Ahora, por lo menos, ya sí que se empieza a haber consciencia. De hecho, ya hemos tenido dimisiones de ministros por hechos, por estar involucrados. Muy poquitas. Pero poco a poco tenemos ya muchos casos de corrupción, de fraude fiscal en tribunales y, bueno, con resultados. La justicia también es lenta, pero positivos. O sea que yo creo que esa concienciación de la sociedad es importante, con lo cual yo creo que sí que vamos en el buen camino. Vamos, lo que hay que intentar es que el caracol, en vez de ir a su paso, pues lo pongamos en un medio de transporte veloz y llegue antes a cumplir su recorrido. Con esta perspectiva, señor Mayo, nos olvidamos también de poder atajar la corrupción, incluso con esa ley anticorrupción del gobierno, porque claro, o sea, si no se atacan si no se atajan las vías fundamentales de fraude fiscal en este país, si siempre pagan los mismos y no se obliga a las empresas y al Universe, un poco desconcertado también, a una serie de obligaciones,
pues la corrupción está servida en bandeja de plata, ¿no? Bueno, la corrupción está servida en bandeja de plata siempre que lo único que podemos hacer los ciudadanos, que es votar, votemos con bandeja de plata o permitamos la corrupción en los partidos políticos. Yo creo que el ciudadano lo único que puede hacer es castigar o no castigar con su voto. O sea, el ciudadano tiene que pedir que no hayan casos de corrupción y que no haya fraude fiscal, y aquellos partidos políticos donde sí haya casos de corrupción y sí haya o se permita el fraude fiscal, pues castigarlos con su voto. Es lo que hay que hacer. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra única decisión es el voto. Si nuestro voto es equivocado, las políticas que se llevarán a cabo serán equivocadas, está claro. Y también creo que los partidos políticos, que evidentemente su primer objetivo, además del servicio público, es volver a ganar las elecciones, tendrán que tomar nota de que la sociedad reclama. De hecho, la segunda mayor percepción o problema que de la sociedad después del desempleo era la corrupción y el fraude fiscal, con lo cual los partidos políticos de alguna manera deberían decir, ostras, la sociedad es sensible al fraude y a la corrupción, vamos a establecer mecanismos. De hecho, las voluntades parece que van por ese sentido, ya veremos el recorrido, para que no haya corrupción y no haya fraude fiscal. Yo creo que es un trabajo político y una observación ciudadana, con lo cual cuando se dé esa simbiosis entre ciudadanía y política, pues deberían, porque lo que no se puede hacer es decir, bueno, pues como esto siempre va a ser igual, vamos a permitir la corrupción y vamos a permitir el fraude fiscal, porque siempre los ricos van a tener más y los políticos van a ser corruptos. Ese es el error de la anestesia del ciudadano, el decir, como todo pasa, pues ya lo mantenemos, ¿no? El ciudadano tiene que quejarse y además tiene que hacer, bueno, que se dé cuenta realmente el político que el ciudadano se ha dado cuenta y que tiene unas inquietudes que debe, de alguna manera, si quiere seguir gobernando, satisfacer. Ya terminamos, pero déjeme que lo haga con una noticia que se nos dio la semana pasada, porque la cosa debe estar muy mal cuando es un empresario importante de este país y de un sector importante como es la hotelería en este país, cuando sale diciendo que no está dispuesto a pagar 2 euros por habitación a las trabajadoras de su hotel. La cosa debe estar muy mal, cuando son los propios empresarios los que se levantan con cargo de conciencia con esta reforma laboral que han provocado, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, en principio el empresario quiere maximizar beneficios, reducir costes, con lo cual cualquier cambio salarial o reforma laboral que suponga poder pagar menos, pero claro, si hasta los empresarios están en contra de bueno, ya abusar indiscriminadamente de sus trabajadores, bueno, van por el buen camino. Yo creo que es un contexto de percepción. O sea, tenemos que darnos cuenta de que se está abusando exageradamente bueno, realmente del más desfavorecido, porque realmente quien está pagando las causas de la crisis económica no son los que produjeron la crisis económica ni los que más dinero consiguieron en esa época de bonanza económica. El problema es que en esta época de crisis económica quien está pagando realmente sus efectos son los que ni se beneficiaron y ahora están evidentemente viendo deteriorada su régimen laboral, deteriorada su capacidad adquisitiva vía incremento de impuestos, vía incremento de cualquier tasa o gasto que usted se puede imaginar. Pues aquí lo dejamos, señor Mayo. Muchísima desigualdad, dicha y explicada muy bien por un técnico de Hacienda. Qué casualidad. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por hacernos tan fácil estos temas tan complicados de entender. Gracias. Gracias a vosotros por el trabajo que realizáis, sin duda. ¿Vamos? Salida. Uy. Estamos. Ha ido bien, ¿no? Sí, un tema muy... conseguido bueno, hablar de hemos todo. hablado de todo, ostras. Muchísimo. ¿Ha ido bien? Sí, muy bien. Muy bien, pues perfecta. Sí, el tema es que lo que damos es